judíos que vivían en otros países. Estos otros países, quiero por favor que lo tengan en su mente, que estaban viviendo bajo una cultura que estaba permeada de la cultura griega. Bueno, ellos la adquirieron de los romanos, pero venía de los griegos. Entonces, por favor, tengan esto en su mente. ¿Y por qué es importante? Nosotros estamos, dice el Señor, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ellos pues les pasaba algo similar al que estamos viviendo nosotros. Esta epístola es un llamado a la coherencia y a vivir de una manera santa y dejar el peligro de la dualidad de vida. Entonces, bajo esa introducción les pido ahora sí que se pongan de pie y que leamos unánimes la escritura de Santiago 4, del versículo 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Les invito a hacer una oración y pues que me pongan en las manos de Dios para que sea el Señor el que hable a nuestros corazones y Él haga su obra perfecta en nosotros. Señor mío, Dios y Padre, gracias te damos, Dios divino, por darnos la oportunidad de escuchar nuevamente de tu palabra, porque estamos aquí reunidos, Señor mío, con el ánimo de escuchar de ti, de saber de ti y de saber qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es necesario que nosotros hagamos en nuestra vida y que tú, Señor mío, principalmente nos ayudes en fortaleza en nosotros. Señor mío, en tus manos pongo a tu pueblo, Señor, y a mí misma, para que tu Espíritu divino sea el que obre conforme a tu santa voluntad y propósito, Señor. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy, dentro de lo que acabamos de leer, vamos a ver tres circunstancias. La primera es el problema, la segunda es la consecuencia y la tercera es la solución. Del versículo 1 al 3 es el problema. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esta es una situación de la que todos hemos vivido. Y a veces queremos ver hacia afuera y no queremos ver hacia adentro. Y esa es una gran falla que nosotros tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Dice: ¿de dónde vienen las guerras, las luchas,
sino que está haciendo una afirmación de lo que está sucediendo. Es de vuestras pasiones. Y entonces es necesario que nosotros veamos a qué se refiere la palabra pasión o de dónde proviene, ¿no? La palabra pasión viene del griego eroneo. Y esta palabra hace referencia a una filosofía actual, bueno, de que está desde entonces, ¿no? Que realmente se desarrolló a partir de más o menos del año 300, más o menos. Sin embargo, ellos ya vivían bajo esa estructura de pensamiento romano y griego, que hablaba de este tipo de pensamiento. Básicamente, en cuanto a la felicidad y al contentamiento, amados hermanos, este pensamiento tiene tres postulados e identifica el bienestar, o sea, el que nosotros estemos tranquilos, digámoslo así. El bienestar lo identifica con el placer y con la ausencia de dolor. ¿Y quién de nosotros no quiere vivir sin sufrir? Todos, ¿verdad? Todos queremos estar en esta vida sin pasar ninguna dificultad, ninguna adversidad. Todos queremos nuestra vida cómoda y tranquila, lineal, sin mayor problema, pero eso conforme a nuestros deseos, conforme a lo que nosotros buscamos como hombres y mujeres que habitamos o cohabitamos en esta tierra, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No somos de este mundo, dice el Hijo Jesús. No son de este mundo, pero están en este mundo, ¿no? Y Él no nos iba a sacar de aquí. Era necesario que nosotros viviéramos aquí para que nos diéramos cuenta quiénes somos y por qué debemos acudir al Señor. Entonces, la palabra, hermanos, viene de esta filosofía que es el hedonismo, donde es una corriente del pensamiento occidental y que está centrado en el pensamiento griego. Los postulados de esta filosofía, hermanos, fíjense, les voy a pedir que por favor pongan atención a estos tres postulados, de los cuales ellos hablan y buscan dentro de su filosofía. Dice, los deseos naturales necesarios. Ellos buscan satisfacerlos. Los deseos naturales y necesarios. El segundo es los deseos naturales no necesarios. No sé si van un poco meditando en esto, ¿no? Y el tercero es los deseos innaturales e innecesarios. Entonces el hedonismo está hablando de estos tres aspectos que busca el hombre natural en la vida. Ahora la pregunta es, ¿nosotros deberíamos de caminar conforme a ello y buscar esto? Estos preceptos hablan del placer, la belleza y el lujo. ¿Esto qué es? El hombre natural busca este tipo de cosas porque en ello encuentra una seguridad, una satisfacción, que es falsa. Y esto me trae a la memoria lo que dijo Pablo, ¿no? Todo lo estimo por basura. No es suplir una necesidad real, sino complacer un capricho. Ahora, si vemos la palabra del latín, dice que es una pasión nos lleva a padecer. Por favor, también consideren todo de lo que nosotros estamos enamorados de este mundo nos lleva a un mal, aunque buscamos aparentemente un bien, pero realmente nos está llevando a cosas que no nos convienen y que Santiago aquí está afirmando como algo que es parte o lo que nos está llevando aquí a tener pleitos de nuestro interior. Dice en San Juan 2:15-17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
está diciendo, esto no es para ti, esto es del mundo, ten cuidado de ello. Y sin embargo también Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza, amados hermanos. Y es necesario que en el día a día nuestras decisiones, nuestros deseos se pasen por un filtro. Ahora vamos a ver. Dice, codiciad si no tenéis, matad si habéis de envidia. Esto es el versículo 2 y 3. Matad si habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La codicia, dice el diccionario, que es más de lo que me es lícito. ¿Y cuántos hemos codiciado de nosotros? A lo mejor no lo pensamos como ese nivel de codicia, pero el simple hecho de desearlos ya nos introduce a ella. La envidia. La envidia quiere decir, según el diccionario, que es una tristeza por el bien ajeno. Vemos que alguien tiene y nos entristecemos. ¿Por qué? Porque no lo tenemos nosotros. Es una lucha que combate en nuestro interior. El Señor nos está invitando, en la voz de Santiago, que analicemos qué hay en nuestro corazón, qué es lo que estamos buscando en nuestro interior, porque a veces pensamos que el mal está afuera, ¿verdad? Nada más. Tenemos que hacer una reflexión honesta de qué es lo que estamos nosotros guardando en nuestro corazón y qué es lo que buscamos. Pedimos y no pedimos lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Pero este pasaje, esta porción, tiene que ver o hace una invitación a que hagas un autoanálisis de ti. O sea, no está diciendo que en este punto que tú le pides a Dios más, sino que te autoexiges, ¿no? Que estás exigiéndote de manera personal y que reconoces en otras cosas tu necesidad y no te demandas lo que verdaderamente debes de tener. Y entonces debemos de decir, ¿qué es lo que realmente debemos de tener nosotros como hijos de Dios, como extranjeros, como peregrinos de este mundo, y sabiendo que la palabra ha estimado todas estas cosas como basura? ¿Tus deseos no están alineados a la voluntad de Dios? Si no, entonces no lucharías dentro de ti. Si estuvieran alineados, pues tendrías una satisfacción en Dios. Dice Santiago 1, del 14 al 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde viene el mal, hermanos? De nuestra propia concupiscencia, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que está combatiendo dentro de nosotros. A veces decimos en nuestra vida, porque el Señor nos ha bendecido de verdad enormemente, y a veces nos ha dado una capacidad de adquisitiva, a lo mejor hablando de las posesiones, abundante, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, es que si tiene, pues que se lo compre, ¿no? Pero entonces tendríamos que pensar, ¿es voluntad de Dios que me compre lo que yo deseo, independientemente de lo que sea? Lo que está deseando mi corazón. Fíjense que yo me recordaba del rey David, cuando el Señor le recomendó que no se compraran caballos, ¿no? Y a lo mejor, viendo que David era un hombre de guerra, pues todos pensaríamos que necesitaba caballos, ¿no? Pero recordemos que en ese tiempo los caballos eran como tener Mercedes-Benz o Pontiac o BMW, otros que ni siquiera dicen los nombres de tan caros que son, ¿no? En ese tiempo sería como tener ese tipo de autos, y como para qué lo necesitaría David. Pero hay algo bellísimo de David. David fue obediente.
obediente en ello. Él no lo hizo. Sin embargo, el Señor le recomendó que guardara todas las cosas para el templo, ¿no? Para que se construyera el templo por manos de su hijo Salomón. Y él fue obediente. ¿Tenía los recursos como para tener todo lo que tenía David? Sí, claro que sí. Pero él era lícito, estaba dentro de la voluntad de Dios a pesar de ser un hombre de guerra. Parecía que lo necesitaba, ¿no? A veces nosotros pensamos que necesitamos las cosas cuando genuinamente es una vanidad. Cuando realmente estamos buscando cosas que no nos convienen y que no nos conviene, que nos va a llevar a tropezar. Dice el Salmo 26, 12, que justamente es de David. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién es capaz de decir eso en el día a día? No por nada Dios se expresó de él como un hombre conforme a mi corazón. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros actuemos y nos desenvolvamos y deseemos y pensamos y caminemos y actuemos conforme al corazón de Dios. Dice en el versículo 4 y 5 que es la otra circunstancia que es la consecuencia. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Obviamente aquí está hablando del Espíritu Santo que Él ha depositado en cada uno de sus hijos. Y que este Espíritu de Él nos anhela de manera celosa. Nosotros cuando escuchamos esa palabra celo, nos suena como feo, ¿no? Como algo no muy agradable. No tiene que ver como mucho con ese concepto que nosotros tenemos. Tiene que ver más bien con su calidad o con su atributo, el atributo de Dios, que es de santidad. Dios requiere que sus hijos seamos santos. Buscando la palabra celoso dentro de la Escritura, ¿y qué es lo que habla de ello, hermanos? Yo les invitaría en su casa, si tienen oportunidad, que lean el capítulo 34 de Éxodo, donde el Señor está pidiendo justamente esto mismo, que no se amisten con el mundo. De hecho, está hablando de que Él echa delante de ellos al fariseo, al jebuseo, al cananeo. Pero decir echarlos quiere decir que Él nos está apartando de los hijos de Dios. Y dice, permítanme un segundo. Dice en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y tropezadero, hermanos, fíjense que a mí me sorprendió, de verdad que es importantísimo que lo consideremos. Cuando él habla de que esto puede ser un tropezadero por nosotros, para nosotros está diciendo esa palabra que son personas sensuales, que son fornicarios, que
dentro de la vida actual, cuando no nos hemos ajustado ni preguntado ni le hemos dicho al Señor: Señor, ¿es tu voluntad? Por pequeño que sea la cosa, o por pequeño que sea nuestro hecho, lo que sea, debe estar bajo el escrutinio de Dios y el deseo de Él. Cumplirá su propósito. Y en el versículo 14 dice, del mismo Éxodo: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahorita que hablamos de que estas personas, estos pueblos serían tropezaderos, habla de cuando le ponen las argollas a los bueyes en la nariz, porque es la parte más sensible del cuerpo del animal. Los atan, los jalan de esa parte. ¿Por qué? Porque es lo que ellos van a querer evitar. Cualquier dolor, cualquier cosa que ellos teman, se van a dejar conducir. Y entonces el Señor nos está diciendo: no sean como ellos, no se ajusten a ellos, porque ellos son como animales que se dejan llevar a donde los están invitando su sensualidad y su tropezamiento. Es una invitación a una reflexión de cómo es que nos estamos conduciendo en la vida, o quién nos está conduciendo en la vida. Si nos está conduciendo el Señor, o si nos estamos dejando conducir por otros. Dice: se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es el enemigo de Dios, hermanos? Estar en contra de Dios. Los infieles, los que traicionan, los que defraudan, los que rompen la promesa de amor, los que se entregan al placer, al mundo, y se constituyen opositores, hermanos, son contrarios. El que está dispuesto a amar más al mundo y a amistarse con él ha decidido ser adversario de Dios. Y opositor y adversario, ¿a qué nos suena? Anticristo, a Satanás. De esa manera queremos caminar, hermanos, como perversos. Debemos de tener cuidado, porque a veces las cosas nos parecen comunes, ¿no? Lo que vive el mundo, pues como ya no lo critica el mundo, nos parece que no es malo. O como las mismas leyes mundanas las están regularizando como normales, entonces ya no nos ofende, ¿no? La cosa es que no les ofenda a ellos, sino que le ofenda a Dios. Lo que le ofende a Dios nos debería de ofender a nosotros. Dios es un Dios celoso. Dios quiere que nos guardemos de manera irreprensible, que habitemos en plenitud, que seamos llenos por completo de su sentir, que miremos como Él mira, que pensemos como Él piensa, que hablemos lo que Él habla, que su camino sea el nuestro, que su propósito esté dentro de nuestra mente y nuestro corazón de continuo, que sus deseos sean nuestro deseo. Nos quiere transformar en todos, hermanos, porque eso es santidad. A eso se refiere cuando habla de que Él es celoso. Él quiere que nosotros seamos santos. Dice el versículo 6: pero es la mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, de manera misericordiosa, da muy abundantemente, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el único que verdaderamente conoce nuestro corazón. Ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón, hermanos. Si nosotros lo analizáramos, nos daremos cuenta que es engañoso. Pero cuando nosotros lo disponemos y lo ponemos en la mano de Dios, Él se va a encargar de transformar
tendrá comunidad con las tinieblas. Nunca hará comunión con la tiniebla. ¿Quién de nosotros puede tener en su habitación luz y oscuridad? ¿O prendes la luz o está apagada? No pueden ser las dos cosas. No cohabitan. No hay coherencia. No se puede. Es imposible. Por eso es necesario que nosotros meditemos. Dice el Señor en la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Sed mansos y humildes de corazón también. Y amados unos a los otros, entre otras muchas cosas. Mente limpia y deseos carnales no pueden estar juntos. Tenemos que ser serenos, hermanos, y saber dominarnos, reconocer nuestras limitaciones, que vivamos con modestia y sin pretensiones, porque la modestia, hermanos, habla de que sabemos estar bien, cualquiera que sea nuestra situación, como dijo Pablo. Eso es a lo que Dios nos está invitando. Debemos acordarnos de la necesidad de otros. Cuando Dios nos ha dado abundantemente, no es que quiera que vivamos como ricos, ¿no? Como millonarios. Es que quiere que seamos como Él, generosos, amables, sensibles a la necesidad de otros. Dice en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Que reconoce y que sabe que en todo necesita de la voluntad de Dios y depende de Él, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe. A Él pertenece la gloria y el poder, hermanos. Nosotros, por más que nos esforcemos, no vamos a alcanzar. Alcanzar la gloria es por gracia. Del versículo 7 al 10: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentados. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos a Dios, resistid al diablo. A veces pensamos que lo hacemos diario. Nada más lo pensamos. La verdad es que no lo hacemos. ¿Y quién es el mejor ejemplo de resistencia a Satanás, hermanos? Jesús. Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo probado. El Señor fue tentado en todo, en lo que nosotros también vamos y estamos siendo probados, en todo. Jesús hizo frente al enemigo de qué manera: conociendo y viviendo la Escritura. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él podía responder a cualquier dificultad que se le presentara con la Escritura. Era su escudo, su espada, su yelmo. Era todo. El consejo de Dios lo seguía Él, decía: hágase conforme a tu voluntad. ¿Queremos vencer, hermanos? Sigamos el ejemplo de Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4, en las tentaciones que tuvo Jesús, que cuando, después de haber sido tentado y no haberlo engañado y no haberlo hecho caer, entonces Satanás, ¿qué hizo? Se fue. Cuando tú experimentes en tu vida la llenura del Espíritu Santo, conozcas la Escritura, plenitud, y de verdad procures en tu vida el propósito de Él,
nada contigo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la medida que nosotros procuramos la santidad, en la medida que nosotros deseamos su voluntad, Dios nos respalda, Dios nos cubre, Dios nos aparta, Dios nos aleja del mal y nos acerca más a su corazón. Pecadores, limpiad las manos, dice. Y cuando habla de limpiar las manos, hace la idea de que tenemos las manos como en un hueco, así con el huequito lleno de cosas del mundo. Y el Señor está diciendo, limpiar las manos, suelta eso que estás buscando con tanto afán, con lo que estás combatiendo contra tus propios miembros, porque te preocupas, deseas demasiado, estás afectando tu salud. De muchas maneras, estás combatiendo contigo mismo por dentro. Te exiges cosas que ni siquiera necesitas, ni el Señor las permite. Soltar. Limpiar las manos. Esto es que nosotros le digamos al Señor, Señor, ayúdanos, límpianos en todas estas cosas que no ameritan ni mi atención, Padre. Que nosotros no seamos vacilantes, que podamos pedirle al Señor de manera honesta, Señor, santifica mi corazón, mis pensamientos, mi forma de sentir, mis emociones que están plagadas de pensamientos del mundo, Señor. Límpialas, estírpalas de mi ser, que no habiten de ninguna manera en mi ser, que mi fe sea coherente con tu palabra y con tu deseo, Señor. Purifícame, Señor. No quiero ser de doble ánimo. ¿Quién camina a un lado del lado izquierdo y luego otro al otro día del lado derecho? Lamentablemente todos lo hemos hecho. Pero es el tiempo de que nosotros de verdad nos decidamos por ese camino perfecto, esa senda que el Señor ha dispuesto y que nos ha puesto el día perfecto. Afligidos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Será que Dios nos desea cosas malas? Este versículo atiende un poco a lo que decía Juan el Bautista. En Mateo 3:3, Juan el Bautista decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Y más adelantito en Mateo, Jesús dice que que el ser humano no se conforma con nada. Si tiene tiempo de dificultad, está infeliz. Si tiene tiempo de alegría, también está infeliz. Nunca se satisface con nada, ni a nadie le puede dar gusto. Él dice, con esta enseñanza de los jóvenes, ¿no?, que iban a las plazas y
sinceridad de corazón. Que ya no tengas contento mundano, ni gozo carnal. Que nos presentemos delante de Dios confesando nuestros pecados, humillándonos, arrepintiéndonos, reconociendo desde nuestro interior que hemos fallado, que hemos faltado, que hemos agredido la voluntad de Dios. Y que si nos humillamos y podemos dejar estas cosas, el Señor nos exaltará. El Señor nos bendecirá de la manera que verdaderamente necesitamos. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y eso es lo que ha preparado Él para nosotros. Él quiere exaltarnos. Y nosotros nos humillamos no ante Dios, sino ante los hombres, dejándonos que nos conduzcan por el mundo, jalándonos y seduciéndonos de la forma que ellos han querido. Es tiempo que doblemos nuestras rodillas y que le digamos al Señor: Señor, he pecado, no solamente contra ti, Señor, que es lo más terrible, contra mi hermano, contra mi esposo, contra mis hijos. He enseñado y he vivido de manera. Para concluir, hermanos, de las tres circunstancias que ahorita acabamos de ver que es el problema es que vivimos una verdad, un doble ánimo, pecando. El problema soy yo. No vayan a decir después del problema de la hermana Artista. El problema soy yo. La consecuencia es que podemos ser anactinas, separados de Dios, y separados de Dios de verdad nada podemos hacer. Nada. La solución Dios la procuró. Dios nos ha dado el Espíritu. Dios nos ha dado la palabra. Y Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de misericordia, de mansedumbre y de humildad. Amados hermanos, en la vida todos tenemos problemas y todos tenemos que tomar decisiones. Todos, cada día. Desde las decisiones más simples hasta las más complicadas. Pero ¿cuál es nuestra base para poder tomarlas? ¿En qué meditamos antes de tomar las decisiones? ¿Las pensamos nada más conforme a lo que deseamos y conforme a lo que podemos? Inclusive a veces ni podemos y lo buscamos a como de lugar, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos para tomar decisiones y saber si lo que estamos deseando verdaderamente está dentro de la voluntad de Dios? Y de verdad, ojalá lo pudieran anotar, porque yo de verdad a ver si me hago hasta un cuadrito para tenerlo ahí en mi casa y verlo todos los días. Deberíamos de considerar el parecer de Dios si es correcto. Y el Señor nos dio ejemplos con las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesús. Lo primero es preguntarme a mí mismo: ¿mi sustento es la palabra de Dios? ¿El Señor está respaldando mis actos y mis decisiones? Lo segundo, ¿glorificaré a Dios con esto que quiero o que voy a decidir? Tercero, ¿me confirma en el Espíritu de Dios? ¿Me edifica? ¿Me fortalece? ¿Transforma mi carácter?
de tal forma que manifieste el fruto del Espíritu. Esto me genera amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Esto, todo lo del fruto del Espíritu, me está generando esta decisión, esto que voy a hacer. Ratifica mi pacto con Él. Sigo los pasos de Jesús. Me parece que esto es lo que deberíamos de considerar y es lo que ha recomendado la Escritura, y es con lo que nosotros debíamos de tener nuestra plataforma para poder decidir correctamente. Si fallamos en uno de estos, estamos bien. Y es necesario que todo lo llevemos a Él de esta manera, porque Él así lo ha querido. Dice Isaías 55, 6, 9. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros acudimos a Él en arrepentimiento, en sencillez, pero Él también es amplio en perdonar, porque dice que a los soberbios los resiste, pero a los humildes los hace. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Confiemos en lo que Él piensa y lo que Él decide para nosotros, nos mantendrá firmes, fieles, amantes de Él. No adulteraremos, no pecaremos, y nos constituiremos no enemigos, amigos de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar y a pedir al Señor que Él obre en nuestras vidas. Señor mío, Dios y Padre, Creador de todas las cosas, el que tiene el pensamiento perfecto, el que sabe todo, el que ha conocido mi sentarme y mi levantarme, el que escudriña mi corazón, Señor. Tú eres todopoderoso, bueno por demás, Señor, benigno y santo, Dios divino. Señor mío, que todos cada uno de tus hijos, Señor bendito, seamos capaces de autoanalizarnos, de confrontándonos con tu Escritura, Señor divino. Que seamos, Señor mío, atentos a lo que tú has querido, Padre eterno, que no nos amistemos con el mundo, que seamos, Señor mío, deseosos de amistarnos de ti, de caminar en tu Espíritu, de conocer tu Escritura y vivirla, de seguir a nuestro Señor Jesucristo y de pensar en todas las cosas que tú has dispuesto para nosotros, Señor mío. Que estemos ciertos y seguros, Padre eterno, con una fe inamovible, Padre eterno, de que tú harás todo perfecto en nuestra vida y que alcanzaremos lo que debamos de alcanzar y que dejemos lo que debamos de dejar, Señor divino, porque tú eres bueno, fiel, misericordioso, y tú nos has enseñado, Señor mío, a ser humildes, a ser sencillos, a ser perdonadores, Padre eterno, porque en ello tú te complaces, Señor mío, que nosotros también seamos así, Señor. Transfórmanos, Señor mío, a ti, y que seamos, Señor, capaces de bendecir tu vida y de glorificarte en el día a día, Padre divino. En tus manos tu pueblo, en tus manos, Señor bendito, todos nosotros, y te pedimos que nos afiances y nos afirmes para cuando tú vuelvas. Te lo pedimos, Padre, en nombre del Señor